¿Somos tantos pobres? ¿Cuánto falta para que nos equilibremos? ¿De qué depende? ¿Cómo podemos luchar contra esa pobreza? Se lo pregunta a Casita. Hola Casita, ¿cómo te va? Un gusto. Jorge Ocampo, bienvenido nuevamente a este año y por supuesto siempre molestándote para que nos aclares esta difícil situación por la que nos toca atravesar a todos en general, ¿eh? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes para vos, para toda tu audiencia y bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias. Lo mismo para vos, porque te vamos a tener que molestar mucho este año. Hay demasiados movimientos económicos que nos preocupa y que inclusive a veces hasta nos hace reiterar las preguntas, pero nunca nos vamos a terminar de enterar absolutamente todo de lo que pasa o cómo podemos pelearle a esta situación. Bueno, en línea general, te voy a responder la primera pregunta. Efectivamente, según los cálculos que hemos estado haciendo, en el tercer trimestre del año pasado, el porcentaje de riojanos que viven en capital, claro esto, más de la mitad están por debajo de la línea de pobreza. Mucho, José. Exactamente. Esto es un adelanto de lo que podría ser, o lo que podría ser los valores, mejor dicho, que se van a publicar más adelante en el INDEC cuando el análisis lo hace semestral. Entonces el INDEC, para que la gente entienda, cuando publica la pobreza, publica de los últimos 6 meses. Bien. Entonces va a tomar desde julio hasta diciembre. En cambio, este análisis es de julio hasta septiembre únicamente. Entonces todavía falta las mediciones del cuarto trimestre y todavía no, el INDEC no publicó la base de datos, entonces no podemos acceder a esa información. Pero prontamente, hasta lo que es tercer trimestre, vamos a afirmar que según las mismas técnicas que usa el INDEC, lo replicamos. Es decir, no es una técnica nueva, replicamos las mismas técnicas del INDEC y arroja que más de la mitad de los riojanos están bajo la línea de pobreza. José, ¿qué tiene que ver con el pronóstico que dio el presidente sobre los próximos 60 días? Marzo y abril como los meses más críticos en cuanto a esta situación económica de todo el país. Bueno, en primer lugar, vamos a tratar de desmenuzar a qué se debe, si seguimos con la línea de la pobreza, ¿no? Bien. Esto tiene que ver con dos factores principales. Por un lado tiene que ver con el ingreso de las personas y por otro lado con el aumento de la canasta básica total, que mide lo que es la pobreza, y canasta básica alimentaria, que mide naturalmente la indigencia. Entonces, cuando los salarios, los ingresos de las personas, más que todos los trabajadores, están por debajo de las variaciones de la canasta básica, sea total o sea alimentaria, naturalmente esto implicaría un aumento de las personas que están bajo la línea de pobreza o indigencia. Dicho esto, naturalmente que después de la devaluación de diciembre y con una inflación aproximadamente entre el 25 y luego 20%, cuyos salarios en algunos sectores, especialmente en lo que es la administración pública, que han quedado rezagados contra estos aumentos, es esperable que aumente las personas bajo la línea de pobreza. Eso por un lado. Por el otro, también la actividad económica, si uno observa algunos estimadores como lo que es el EMA, que la estimación mensual de la actividad económica, ve que los últimos meses del año pasado la actividad económica viene cayendo. Eso de por sí le pega a lo que sería el sector privado. Luego hay que ver un lado positivo, también nuestro negativo. Se está observando una desaceleración de la inflación. Pasamos de un 25,5 a casi un 20%, un poquito más, y es esperable que febrero esté llegando alrededor del 15%, un punto más, un punto menos, según algunas cosas. Casi 10 puntos en 2 meses es una barbaridad, José. Exactamente, es decir, se está tomando medidas drásticas contra la inflación, es así, es un golpe de shock, algunos pueden estar de acuerdo, otros no, pero es un golpe de shock y es una medida, desde el punto de vista teórico, bastante estudiada de lo que sería la teoría monetarista, que sería, bueno, saquemos dinero de circulación, apretemos y lo que sería el gasto o el déficit fiscal, mejor dicho, lo apretemos todo lo que pueda hasta conseguir un superávit, y de esa forma dejamos de causar lo que sería el financiamiento
por parte del Estado, el financiamiento del Banco Central hacia el Estado, y eso generaba la emisión monetaria y por ende la inflación, ¿no? José, hay dos datitos que quiero que me aclare, disculpame que te interrumpa. Por favor. Hemos dejado de emitir dinero, es decir, hemos dejado de crear inflación y la estamos luchando con una cierta economía de gastos que tienen que ver, por ejemplo, entre otras cosas, hemos parado aviones, hemos parado viajes, hemos parado muchos gastos de gente que no labura y había que pagarle. ¿Es parte de esa corrección económica? Naturalmente, a ver, en economía, cuando uno da clase, decimos que nada es gratis. Cualquier bien que usted compra, un pan, una mortadela, canasta, no lo vea como algo tangible, sino véalo cuánto trabajo hay atrás de eso. Bien. Entonces, cuando uno le da algo a alguien, en realidad está brindándole un trabajo de otro, que se lo sacará vía impuestos, vía emisión, y la emisión vía inflación, ¿no? Entonces, sí. Nada es gratis. Seguramente estamos pasando en un proceso, digamos así, transitorio, donde pasamos una economía, mejor dicho, de ineficiente en algunos puntos, a tratar de ser un poquito más, no digo eficiente, pero sí un poquito más ordenada, ¿no? El presidente habló, por ejemplo, entre otros gastos que hay que suspender, la utilización de los aviones presidenciales y helicópteros, que en una medida muy grande de dinero, en dólares, significa tenerlos parados como resguardo, con estacionamiento y con mantención. Esa es la gran economía a la que tenemos que apuntar en esta primera parte, es decir, sacar el gasto que nos sirve. De pronto, si por ahí hay 70 vehículos en una repartición y con 5 se pueden soportar los movimientos de esa repartición, ¿ese es a donde hay que llegar en esta economía casi de guerra que tenemos que tener los argentinos? A ver, y sí, creo que vamos a un ejemplo bastante básico. Si uno en una familia gastaba de más, saldría al cine 3 veces, 4 veces al mes, salgo a comer 5 veces al mes, quizás era el lujo que uno se daba. Sí. Ahora, ¿el Estado se puede dar lujo teniendo la cantidad de pobres que tiene Argentina? ¿Uno puede tener 10 choferes teniendo la cantidad de pobres que tiene Argentina? Me pregunto, sí, ¿puede tener, una flota de vehículos teniendo la cantidad de pobres que tiene Argentina? Me parece que hay que, por lo menos, ponerle la cascabel al gato, ¿no? Es decir, se gasta tanto en quizás gastos innecesarios o arreglos innecesarios, o póngale el nombre que quiera poner, cuando hay una sociedad que está justamente sacrificándose para sacar el país adelante y otra parte está bajo la línea de pobreza. Entonces creería yo que es bueno recapacitar ese tema, ¿no? Ya sea a nivel nacional, provincial, como a nivel municipal, ¿no? Creo que ese es el sentido que debemos asumir los argentinos, de responsabilidad, de que no todo lo que se gasta debe corresponder al Estado, que no todo es obligación de pedir, también es obligación de aportar. Y de pronto aportar en la economía es aportar también a que nos vaya un poquito mejor a todos. Creo que todo este tiempo nos va a llevar razonar y cambiar hasta la forma de pensar, a favor no de un presidente, a favor de todos los argentinos, porque no todos estamos en condiciones de soportar a veces que nos tengamos que prohibir de un montón de cosas para que a alguien le vaya bien. Y yo creo que acá es el aprendizaje que nos está imponiendo una política dura a los argentinos. Siempre reclamamos, siempre nos quejamos, pero hay que hacer un mea culpa de que hemos vivido un tiempo feliz, pero sin importarnos absolutamente nada de cómo y de quién venía la plata. Creíamos que era todo fácil, y no es así. Ojalá que tengamos la conciencia de valorar que si hoy me tengo que prohibir de ir al cine, en vez de ir 4 veces a la semana, iré 1 cada 15, y será parte de este ahorro, porque a mí también el bolsillo no me va a aguantar. No me va a aguantar. La última pregunta, José. Sí, por favor. Reitero esto. Marzo y abril, o mayo y junio, ¿cuál de las dos duplas son las que conforman meses difíciles, que inclusive dicho por el propio presidente? Me parece que lo más difícil será marzo-abril, por la inmediatez y por el conflicto que puede llegar a tener algunas cuestiones sindicales.
Pero a partir de abril, mayo, yo creo que más que todo mayo, puede haber un efecto rebote de recuperación de la actividad económica y luego, ya para junio se estima llegar a la inflación de un dígito y bueno, y seguramente ahí puede haber un incremento, o lo que se espera que haya un incremento del salario real o el ingreso real, mejor dicho. Primeramente va a ir por el lado del sector privado y seguramente luego se empezará a diseminar para la parte pública. ¿La soja, el campo será la gran mano que nos hará falta a los argentinos? Sin duda, este año las commodities tienen un papel indispensable en lo que es la entrada de divisas, sin duda. Sin duda, por el hecho de que hoy por hoy el ingreso real del argentino está bastante bajo, entonces se importaría mucho menos de lo que se estaría exportando, entonces generaría una balanza comercial positiva, es decir, exportaciones por encima de las importaciones, lo que permitiría un ingreso importante de divisas. Eso sin duda. Perfecto. José Nicolás Casa, Magíster en Economía, mil gracias por tu tiempo una vez más, No, José. por favor, cuando guste. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Antes de cerrar este bloque, la noticia que fue también sobre el mediodía de los argentinos, en media mañana mejor dicho, internaron a la madre de Javier Milei por un cuadro de hipertensión. Alicia Luján Lucich se encuentra en observación médica en el sanatorio Otamendi. Es el informe que todavía mantiene por estas horas la internación de la mamá del señor presidente.